Yo quiero un vencedor de toda cosa, invulnerable, universal, sapiente, inaccesible y único, en cuya grácil mano se quebrante el acero, el oro se diluya y el bronce en que se funden las corazas, el sólido granito de los muros, las rocas y las piedras, los troncos y los mármoles como la arcilla modelable sean, a cuyo pie sin valla y sin obstáculo las murallas amengüen, se nivelen los pozos, las columnas se trunquen y se abran de par en par los pórticos, que posea la copa de sus labios el licor de la vida, el virus de la muerte, la miel de la esperanza, las beatas obleas del olvido, y del divino amor las hostias sacras. Que al erótico influjo de sus ojos se empañen los cristales, la nieve se calcine, se combustione el seno virginal de las selvas, y se empenache con ardientes ascuas el corazón de la rebelde fémina. Que al rayar de su testa iluminada resbalen de las frentes las más bellas coronas, los lábaros se borren, repliegue sus insignias la faz del estandarte y vacilen los símbolos ilustres sobre sus pedestales. Yo quiero un vencedor de toda cosa, domador de serpientes, encendedor de astros, trasponedor de abismos, y que rompa una cósmica fonía como el derrumbe de una inmensa torre con sus 100.000 almenas de cristales quebrados en la bóveda infinita, cuando el gran vencedor doble y deponga cabe mi planta sus rodillas ínclitas. Bienvenidos amigos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Estamos aquí nosotros comenzando este nuevo programa con la poesía. Estábamos escuchando la poesía heroica de María Eugenia Vaz Ferreira, que es nuestra invitada de esta semana. Estamos conversando sobre esta poeta nacida en 1875 y muerta en 1924, casi 50 años tenía María Eugenia, que si bien escribió durante 30 años poesía, lo dijimos ayer, nunca editó un libro en vida, salvo que había poemas suyos que daba a amigos, a conocidos, y que salían en revistas, sobre todo, que generaban cierto influjo, es decir, de su hermano Carlos Vaz Ferreira, que fue el encargado de editar su único libro, La Isla de los Cánticos, un libro chico de 41 poemas que reflejan que ella compuso, y bueno, aparentemente el hermano también, tratando de identificar, tratando de unir en este pequeño libro más de 30 años dedicado a la poesía. Se dedicó, obviamente, se trató de una visión muy pensada, se trató de algo que debe haber sido muy duro elegir todas estas poesías. En fin, para continuar conversando sobre María Eugenia, sobre su poética, sobre su vida y su obra, Zunfelde dice que ella, que era la persona más trágica de la poesía uruguaya, pero después veremos por qué. Quiero darle la bienvenida a la crítica, a la profesora Mercedes Ramírez. ¿Cómo andas, Mercedes? Mira, muy bien, asombrada de la chica que leyó los versos finales de Heroica. Heroica, sí. Muy bien leído. Sí. Y de tu síntesis, que hace casi inútil mi intervención. Mercedes Ramírez, hay que decir un detalle que yo no le dije, habíamos conversado con ella a propósito de Ediciones de la Balanza y de Rolando Fayet, y obviamente Laura Brelloni, que la tuvo a Mercedes ahí en en esa experiencia tan linda y tan dolorosa, porque fue una época terrible. Y porque recordamos siempre a Julio Chaper,
compañero de la balanza que murió. Le damos también un saludo, si nos está escuchando, y si no, decíselo vos, a Laura Brelloni. Y bueno, Mercedes, simplemente... Decime una cosa, ¿fue ella que te dijo que me hablaras a mí? No, uno pone en internet María Eugenia Baferreira y aparece Mercedes Ramírez ahí al toque. Bueno, porque si no la voy a agarrar. Hoy es el cumpleaños de Laura. Mirá vos, bueno, entonces feliz cumpleaños para Laura Brelloni. Bueno, la Isla de los Cánticos, María Eugenia Baferreira. Yo tengo quiero decir dos cosas que me importan mucho porque generalmente se pasan por arriba, no se habla de esto. En primer lugar, que la poesía de María Eugenia Baferreira es una poesía que se entiende perfectamente, no es hermética, no tiene claves secretas, no tiene dificultades, no tiene metáforas, imágenes descalabradas, difíciles de entender, sino que es una poesía clarísima. Parece que tiene el rigor del pensamiento de su propio hermano, que fue el gran Carlos Baferreira, el hombre que enseñó o trató de enseñar a pensar bien a los uruguayos con su lógica viva. Es cierto lo que decís, hay que decir que por más que ella es de muy alto vuelo poético y de pensamiento, la poesía es muy accesible, uno entiende perfectamente qué quiere comunicar. Porque si te fijaste, tiene un hilo narrativo, todas las situaciones que le despiertan a ella un poema, es una situación entendible y repetible y posible. No hay que entrar en muchos cosas ocultas, en muchas cavernas, y sobre todo para también entenderlo. Un detalle, perdóname, Mercedes, es sobre todo, si bien estamos hablando del pensamiento y se trata de una poeta con una gran vena filosófica, me da la impresión que todos los poemas tienen que ver con cuestiones personales de ella, ¿no? Absolutamente, porque seguramente ha llevado una vida muy triste y seguramente sometida a la potencia machista de su hermano, que fue un gran pensador, pero en esa época no se le daba la menor oportunidad a la mujer para ser ella en plenitud. Y al punto es que todavía existen, la familia Baferreira, sus descendientes, los descendientes de Carlos, conservan una cantidad de manuscritos de María Eugenia que no permiten el acceso a nadie ni dejan que se editen. Hubo un ocultamiento también en la vida de María Eugenia, un sometimiento y un ocultamiento. Sometimiento porque era la presión que hacía que las mujeres no tuvieran derecho a muchas cosas, ni siquiera a decirlas y ni aún a veces ni a pensarlas. Y este es el caso de María Eugenia. Otra cosa que ocurre siempre con la poesía de María Eugenia, que se la piensa o se la pone en contraste o en comparación con la poesía de Elmira Agustín, muerta 10 años antes atrás. Claro. Y son tan distintas, y no tan distintas, porque en la poesía tan turbulenta y tan vigorosa, tan prodigiosa también de Elmira, el amor va evolucionando, va cambiando, se muestran distintos aspectos del amor, distintas facetas. El amor en María Eugenia, en Elmira, en toda mujer, es una cosa compleja, móvil, cambiante, que va evolucionando, va creciendo con el propio ser humano. Entonces, la poesía aborda muchos de esos aspectos distintos que marcan la evolución del amor. Eso ocurre en Elmira, ocurre también en María Eugenia, como ocurre en la vida cotidiana de cualquier pareja, varón y mujer, que se juntan para ser progenitores de algunas criaturas. Pero en el caso de María Eugenia no estaba también la imposibilidad del amor, o sea, la imposibilidad de un amor real, material, de gente que anda caminando por 18 de julio. Ahí bueno, si te leo un poema, a ver. Es un poquito largo, pero te digo que en verdad es uno de mis poemas predilectos. Dice: una fría tarde triste, yendo por una apartada ruta a través de los turbios cristales de una ventana, yo lo vi golpear gallardamente curvado sobre las fraguas. El cabello de ondas renegreaba chorreando salud y fuerza sobre su desnuda espalda, y relucían los ojos, y la boca le brillaba, henchida de sangre roja, bajo la ceniza parda, y era el acre olor a hierro, luz de chispas incendiarias, rudo golpe del martillo, vaho ardiente de las ascuas, que las
las mal juntas rendijas hasta mí fluir dejaban con esa cosa tan fuerte y efluvios de cosa sana. Dios de las misericordias, que los destinos amparas, cuando me echaste a la vida, ¿por qué me pusiste un alma? Mírame como azavero, siempre triste y solitaria, soñando con las quimeras y las divinas palabras. Por mí, casi, y así voy por mi camino como por una vía apia, de sonrisas incoloras y de vacías miradas. ¿Sabes lo que pasa? Que lo tuve que copiar manuscrito, después no me entiendo la letra. Eso pasa con mi computadora. Y terminalo tú. Sí, dice, porque a mí este es el poema que más me gustó también. No te di, ¿no? Sí, te ya sabes. Tengo que conocer entonces. Sí. ¿Por qué no te plugo hacerme libre de secretas ansias, como la feliz doncella que esta noche y otras tantas en el hueco de sus brazos hallará la suma gracia? ¿Cómo termina? Así me quejé y a poco seguí la tediosa marcha, arropada entre las brumas pluviosas, y me obsediaban, como brazos extendidos, los penachos de las llamas, y unos ojos relucientes, a donde se reflejaba el dorado y luminoso serpenteo de las fraguas. Bueno, ¿viste lo que es esto? A mí lo que me sorprendió de este poema, que está muy bien y que tiene que ver para mí con la imposibilidad también del amor, porque ella tiene una visión de un herrero que está con esos brazos poderosos, cabello sudoroso, chorreando salud y fuerza sobre la desnuda espalda, le relucían los ojos, la boca le brillaba, en fin. Y lo que se plantea María Eugenia, la voz poética, dice que porque ella tiene que tener un alma tan alta que anda siempre triste y solitaria, soñando con las quimeras y las divinas palabras, ¿por qué no pudo ser sencilla y simple como la muchacha, la feliz doncella, que esta noche y otras tantas en el hueco de esos brazos hallará su gracia? ¿Te fijaste la fuerza que tiene? En realidad es una voyeur que está mirando detalles eróticos, que despiertan en ella un erotismo que trata de aplacar, pero que tiene una fuerza terrible. Para mí es un poema que es tan patético y la muestra una mujer en carne viva. Y me llama la atención esto que quería decirte, a ver qué te parece a vos, porque yo no lo que no entiendo de este poema, que es tan claro, es el título. No se llama El Herrero, no se llama Viago, se llama Los Desterrados. Los Desterrados. Por pudor no le puso Las Desterradas, porque ella, está hablando de ella, ¿verdad? De ella y todas las mujeres que sienten esa ansia del varón y no lo tienen y no lo consiguen por una u otra razón. Para mí es un poema muy doliente, y que habla mucho de ella. Y, por ejemplo, la versión de esto, o el poema que podía ser introductorio de esta, es un poema que se llama Nocturno, es muy breve. Árbol nocturno, alma mía, solo mía y solitaria, cubierta estás por la nieve de una noche triste y larga. Por eso, si te sacude alguna amorosa ráfaga, en vez de un cendal de flores, cae una lluvia de lágrimas. Es la versión de este mismo poema, ¿viste? En otra clave. Sí. En una clave lírica, muy refinada, pero es lo mismo. Y tiene también la misma fuerza de conmoción, ¿no? Tiene una poesía muy de imágenes muy fuertes, y no solo, como en el poema Los Desterrados, me parece, no solo imágenes visuales, sino imágenes acústicas, de olfativas también, ¿no? Dice, sí. Viste acá como el acre olor al hierro, también le impresiona, ¿no? Y le llega hasta ella por la ventana mal cerrada. Claro. Y bueno, y de alguien que perdóname que te diga, dice en un momento, a ver si lo tengo por acá, habla de el insondable enigma del deseo. Sí. Y una parte en donde ella piensa que que hay que aniquilarse, digamos, habla de la muerte, entonces dice, cuyo ferviente aroma sin destino disipa el viento en sus alas flotantes, darle el último adiós al insondable enigma del deseo, cerrar el pensamiento atormentado y dejarlo dormir un largo sueño sin clave y sin fulgor de redenciones. Hay algunos críticos que dicen, yo no sé, que también tenía que ver con María Eugenia, la soledad y el hecho de no haber tenido, digamos, novio, relaciones. Claro, tuvo un
un periodo en que frecuentó la alta sociedad burguesa, que era la de su familia, ¿no? Y ahí tuvo algunos romances platónicos y traducidos en versos que publicaban los diarios, una especie de jugueteo. Pero la verdad es que ella no luchó, se fue conformando poco a poco con la soledad, con esa nocturnidad, con esa tristeza. Y así fue que cayó en la demencia finalmente, ¿no? Fue profesora de literatura, Dios libre y guarde. No, pero también dice Zumfeld de que ella en algún momento, digamos, como tenía ese lugar, digamos, que ella era la que llamaba la atención, la inteligencia insuperable, la mujer súper segura en cuanto a escandalizar a los burgueses, digo, ir mal vestida o decir palabras que no deberían ser dichas. Y que ese lugar después como que se fue ajando en ese lugar ella y quedó cada vez más sola. Y ahora uno no sabe si ese desafío a la sociedad no era el comienzo de la demencia, ¿no? Porque era muy estrafalaria en sus maneras de conducirse también por las calles. O sea que, sea lo que sea, fue inmensa. Y están esos poemas terribles, finales. Tú conoces La barcarola de un escéptico, por ejemplo. Y la de Enmudecer, ¿no? Sí, el último es Enmudecer, que aparentemente termina precisamente eso, ¿no? Bueno, pero leemos La barcarola. Si La querés. barcarola. Esta la tengo más clara, ¿me la dejas leer? Sí. Bueno, barcarola de un escéptico. Alma mía, que tornas al viejo lar con la red seca y vacía de las orillas del mar. Ay, este verso no lo veo. No, espérate. Que vuelves del viejo mar con la red seca y vacía, que en la plenitud del día no te atreviste a arrojar. Yo he visto a los pescadores pescando glorias y amores que disiparon después. Unos llevan cosas muertas, otros las llevan desiertas. Lo mismo es, alma mía, que la red seca y vacía no te atreviste a arrojar. Entre la arena y las olas existen dos cosas solas, morir o matar. Alma mía, que traes la red vacía de las orillas del mar. Y está el otro, el ataúd flotante, son terribles. Este es brutal porque, se habla de ir a, ¿no? No te atreviste, ¿viste el verbo? Exactamente, Que pone, ¿no? dice, no te atreviste a arrojar la red, o sea, vuelve con la red seca y vacía, pero vuelve porque no se atrevió a arrojarla entre el mar, ¿no? O sea, no lo intentó. Es brutal porque es muy solitario, ¿no? Zumfeld dice esto, nomás te lo leo un poco, dice que la poesía de María Eugenia trasciende el círculo humano común y es aún más profunda que la humilde tristeza de la carne sin destino, es decir, de alguien que no pudo tener una relación. Él dice, en María Eugenia hay la tragedia de su tremendo orgullo humillado y hay un dolor más hondo todavía, el de su soledad espiritual absoluta, el de su desprendimiento de todo afecto humano y de todo humano consuelo. Tampoco siente destino para su alma y como si fuera en verdad una criatura abortada y maldita, fuera del orden cósmico, su aspiración suprema es su suprema necesidad, esto es desaparecer, aniquilarse. Sí, aniquilarse. Es algo constitutivo, nació para eso, para hacer eso y no pudo ser otra cosa. No estoy hablando de destino, ¿no? Pero de algo que es implícito a la condición humana. Otra poetisa que a mí me gusta muchísimo, Rosalía de Castro, dice en 2 versitos, teño un mal que naceu conmigo y este mal tan enemigo levaráme a sepultura. Sí, ese mal que ni las propias poetas pudieron definir qué cosa era, pero era como una cosa que las imantaba, el dolor, el sufrimiento y la permanencia de ese estado de subyacencia, sí. de esa imposibilidad de la alegría, ¿no? Que es terrible, es terrible. Un detalle nada más que pensando, porque para la audiencia, de que estamos hablando de que esta poeta es fácilmente accesible, o sea, se puede comunicar, pero ella misma en sus poemas siempre hay algo que no termina de decir, siempre hay un misterio, habla una caricia íntima en la noche, así, siempre hay algo. Toda poesía es totalmente
completamente, claro, desde el punto de vista inabordable en exacto, su totalidad. Exacto. Hay que respetar esa distancia que hay entre la poesía y nosotros, un misterio que le hace bien a la poesía y claro, también nos hace bien a nosotros. Y muy bien, agradecerle a los poetas que escribieron, ¿verdad? Porque los poetas están fabricando un alimento que los que no somos poetas necesitamos consumir, porque es una sustancia salvífica, la que tiene el arte, la que tiene la belleza. Acá en un momento María Eugenia le hace una poesía que se llama Solo tú, y le habla: solo tú, noche profunda, me fuiste sí, siempre propicia, sí. Noche misteriosa y suave, noche muda y sin pupila, que en la quietud de tu sombra guardas tu inmortal caricia. Además, te fijaste de una cosa, que el yo lírico de ella siempre necesita un interlocutor, o es su alma, o es la noche, o es la soledad, o es el mar. Sí, siempre está comunicando y hablando que está hablando con alguien. Bueno, muy bien, Mercedes Ramírez, te mando un gran saludo, te mando un beso, mandale saludos también. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo, qué pregunta, 47 años. Qué juventud Pero impresionante. no me diga eso, por favor, ya somos grandes. No, mandale un beso grande a Laura Orelloni y feliz cumpleaños. Sí, ¿Está? de parte tuya. ¿Cómo Bárbaro, no? un beso. Bueno, hasta pronto, adiós. Ahora le damos la bienvenida a Gustavo San Román. ¿Cómo andás, Gustavo? Muy bien, muchas gracias. Gustavo San Román es académico uruguayo, es autor del libro Rodó en Inglaterra, de la Universidad Escocesa de St. Andrews, lo dije bien, Sí, que es sí, una de las Andrews, sí. 3 más grandes o mejores o no sé qué en el ranking de Gran Bretaña, ¿no? Sí, es la más antigua por lo menos. Por atrás de Oxford y Cambridge y después St. Andrews, sí. Así 1410. Estamos así ahora que, celebrando 600 años. O sea que están bien. Y Gustavo, estás acá en un año sabático, vas a estudiar Rodó, pero ya aprovechaste para publicar un libro que todavía no lo vi, con Linardi Rizzo y con el Departamento de Literatura de la Facultad de Humanidades. Sí. Mira, ese es un libro que se llama Sentir el lugar. Es una traducción del inglés, una expresión en inglés que en antropología se habla de sense of place, el sentido o la sensación, porque en inglés esa palabra puede ser una de las dos, Sense. del espacio del lugar. Y después se subtitula Diálogos Escocia y Uruguay. Y es un proyecto que lo tuvo un geógrafo de la Universidad de Edimburgo, que se le ocurrió comparar dos países, ¿no? Desde el punto de vista antropológico. Y me invitó a mí a colaborar y yo tomé las riendas bastante de eso. Hicimos 2 seminarios que lo pagó la Academia Británica, ¿no? Una pregunta, ¿este geógrafo no está en tu universidad? Está en la Universidad de Edimburgo. Edimburgo es la capital de Escocia. ¿Sabes que hay 2 grandes ciudades? Bueno, Edimburgo es la ciudad que está al este de una especie de cinturón que hay en el medio de Escocia. Y al oeste tenés Glasgow. La gente en general habla de Glasgow como la ciudad. Es la ciudad más grande, Glasgow. Edimburgo es más pequeña, pero es más fina, más señorial. Sí, tiene eso. ¿Vos sabés? Hay, por ejemplo, un festival de artes muy famoso, muy antiguo, que todo el mes de agosto, que es el verano allá, el Festival de Artes de Edimburgo, donde hay cine, teatro, hay música, es un lugar precioso. Y esa es la capital. Y hay una universidad ahí. Hay otra en Glasgow, por supuesto. ¿Y yo dónde está? Yo estoy a 70 kilómetros más o menos al noreste. Estoy en una península que se llama St. Andrews, San Andrés, uno de los apóstoles, ¿no? Donde llegó allá una barca, se supone, con algún hueso de alguna reliquia del apóstol y ahí se fundó la primera universidad. Es donde se juega el golf. Si vos ves la meca del golf, ahí se inventó, ahí empezó el golf, es muy famoso por el golf. Y hay una foto tradicional de lo que se llama la sede del club, que se llama Royal and Ancient, Real y Antiguo Club de Golf de Gran Bretaña, de Escocia. Y ahí se juega el golf, esa es la meca del golf. Y es famoso por eso. Y este geógrafo dijo, escocés planteó, claro, él, había trabajado con otro país, había trabajado con una isla del Caribe, no me acuerdo cuál. Y después se le ocurrió este país pequeñito entre 2 gigantes. Escocia tiene un gigante al lado. Parecidas distribuciones de población y de área. Y sobre todo lo que me pareció a mí, que es un tema que me interesa mucho, es identidad. Es cómo se ve un país como Escocia, que tiene 5 millones de habitantes, con un gigante al lado de 55, unas relaciones muy escabrosas entre los dos países, unidos
desde el 1707, y ahora últimamente autónomo, con un gobierno autónomo parcial, ¿no? Tiene su parlamento. Eso me enteré leyendo el artículo tuyo, cosa que yo no sabía. En el 1997 hubo un plebiscito, un referéndum para la autonomía o buscar la independencia de Escocia. Y, la independencia todavía no. Y salió aprobado. Salió aprobado. Entonces, hay un parlamento muy interesante que costó muchísimo dinero, lo hizo un catalán, y empezaba a costar 50 millones de libras y terminó costando 500 millones de libras. Y claro, un lío bárbaro, pues los escoceses, no sé qué impresión tenés tú, pero una de las impresiones como es que son cuidadosos con los... Es parte del estereotipo. Pero aparte, digo, una cosa que ocurre en todos los lados del mundo es que cuando los pueblos quieren tener autonomía, quieren tener independencia, quieren tener sistema político, pero después cuando tienen que pagarlo, todo el mundo se queja. Y cuando tienen que pagar los sueldos, o pagar la burocracia, o pagar los edificios, en este caso, ahí saltan los tapones. Nadie quiere poner un... Mira el Teatro Solís de ahora. Yo estuve en el Teatro Solís ahora con el Bicentenario, fue una obra preciosa que estuvo el otro día, Oyster, de un grupo israelí, y llevé a mi compañera irlandesa para mostrarle, eso es un teatrazo. ¿Y cuánto costó eso? Yo ni me acuerdo lo que costó, pero estuvo años para hacerse. Pero ¿no te parece que ese tipo de cosas son bárbaras? Pero después con el tiempo esas cosas no cuestan nada, es como el Palacio Legislativo. Claro, bueno, y Escocia tuvo ese pero el Solís, viste, te da cosas, pero a veces el Palacio Legislativo no te da tanto. No te da nada. Es esa idea. Decime una pregunta, porque ya que estás hablando de la identidad, yo relaciono este libro tuyo, que ahora vamos a conversar de este libro, con el último libro de Gerardo Caetano, que se llama La República Ballista, que tiene que ver con digamos, el laboratorio social del primer vallismo. Y ese libro, que está muy interesante, tiene al final dos apéndices que están extraordinarios, y que uno de ellos es de una periodista inglesa, Rosita Forbes, que en el año 31, 32 pasó por aquí, y hace un análisis del Uruguay, pero de una lucidez extraordinaria y con una prosa sorprendente, y en un momento, para hablar de los uruguayos, del estilo, bueno, obviamente habla del país, de Montevideo, del interior, recorrió todo, hizo casi un informe, digamos, ¿no? Para el Foreign Office. Dice, los uruguayos son un poco rebeldes, si están en contra del gobierno, son parecidos a los irlandeses. Irlandeses, mira vos. En cuanto a un grupo pequeño que es muy discutidor y que no le gusta que lo manden. Claro. Bueno, el problema de Irlanda es un problema todavía más complicado que Escocia, ¿no? Porque Irlanda, mira, el tema de las Islas Británicas es complicadísimo. Entonces es que no hay un nombre que abarque las cosas con precisión. Yo digo Islas Británicas, lo que denoto es la isla grande esta que se llama Gran Bretaña, por relación a la Bretaña del Norte. Esa Gran Bretaña contiene Inglaterra, Gales y Escocia. Sí. Y después tenés las Islas Británicas, que contienen también Irlanda. Irlanda es una isla geográficamente, pero en el norte hay 7 provincias que son Irlanda del Norte, que es parte de Gran Bretaña. Entonces vos decís, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Irlanda del Norte es a partir de 1922, porque el resto de Irlanda es la República de Irlanda, que es independiente, pero que es quizás la colonia más antigua que tuvo Gran Bretaña, un país colonizador. Eso es un tema complicadísimo para hablar de la identidad. Entonces, Irlanda, bueno, tiene un problema complicado porque le han sacado un pedazo, digamos, que es parte de... Pero a la vez hay irlandeses que quieren estar con Inglaterra. Bueno, esos son los irlandeses, norte, típicamente, ¿no? Los protestantes del norte. Ahí estamos con el tema de la religión, que en el norte hay de las dos religiones, pero en estos momentos hay un parlamento autónomo también. Hay parlamento autónomo en Gales, en Escocia y en Irlanda del Norte. Lo que no hay es un parlamento autónomo de Inglaterra. Inglaterra son el centro. Y hay ciertos problemas con la identidad. Por eso te decía yo, la identidad de Escocia, que es un poco lo que vino a esto. Él dijo, un país pequeño que tiene un país grande, ¿qué relación hay? ¿Y qué sentido de sí como espacio en el sentido metafórico, además de real, tiene un país como Escocia? Entonces, una vez que abrís ese tema, tenés el tema de la relación con el vecino. En nuestro caso, sobre todo con Argentina. Claro. La relación con Escocia con Inglaterra. Y tenés también el tema de cómo te ves tú como país
pequeño. ¿Cuáles son tus mitos, tus íconos tus métodos fundacionales? Y de alguna forma, entonces, por lo que yo te entiendo, digamos, el arranque, después hablamos bien del libro, pero el arranque primitivo es precisamente una cuestión de identidad. O sea, Escocia se está planteando que somos realmente un país, o estamos más o menos dibujados, recién estamos empezando a hacerlo. Me refiero en cuanto a un país autónomo, porque en realidad también Uruguay tiene un problema de identidad muy grande, ya lo sabemos. Digo, es más, es un tema huidizo, ¿no? En Uruguay siempre la idea de cómo nos ven los extranjeros nos encanta a todo el mundo, y a los uruguayos que vienen como vos cada tanto, y cómo nos ves ahora con respecto cada a... vez mejor, o sea, siempre hay una pregunta así, es un cuestionamiento, la necesidad de un espejo, cosa que los países grandes, como puede ser España, Madrid o Argentina, Buenos Aires, a veces son como autistas, no necesitan, ¿no? Esos simplemente son y ya está, y el resto que vaya a freír espárragos. Claro, que en estos momentos, fíjate que en Inglaterra hay ciertos problemas de identidad con Inglaterra, porque tiene los pedazos de lo que se llama el Reino Unido o el Reino Desunido, como está hablando mucha gente ahora. Se están preocupando de que se está yendo los pedazos. Entonces, por ejemplo, en estos momentos, el gobierno escocés es un gobierno nacionalista, del Partido Nacionalista Independentista. ¿Sabes lo que hace este gobierno? Ofreció, no hay gastos de salud de ningún tipo. Hay un sistema nacional de salud en los dos países. Pero en Inglaterra vos vas al médico, no pagás, pero el medicamento lo pagás bastante, lo pagás como 7 libras, $10. En Escocia, gratis. La educación para ir a la universidad, en Escocia, gratis. En Inglaterra, 9.000 libras. ¿Sabes qué es eso? Eso son $15.000 por matrícula. Si sos... anciano, en Inglaterra tenés que pagar para que te cuiden. En Escocia no. Entonces llegó con un programa de social este gobierno que es increíble. Pero claro, ellos dicen que somos pequeños, tenemos el petróleo del norte, y es que lo que queremos que nos den la independencia con el petróleo, porque el petróleo ahora se va para Londres lo redistribuye. Entonces es un tema muy muy candente. Tú en Escocia hablas de lo que es ser escocés. En Inglaterra no. Claro, porque lo que digo, no lo precisan, porque con simplemente ser ya está, con ser londinense, ser inglés ya está. Después de la pausa continuamos con Gustavo San Román, hablando de estos paralelos entre Escocia y Uruguay, y te voy a preguntar por Artigas, por William Wallace, y te voy a preguntar por el fútbol, que es fundamental para los dos países. Muy bien. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos aquí con Gustavo San Román conversando sobre este libro que trata las relaciones o los paralelismos, que parece mucho más de lo que uno pensara, entre Escocia y Uruguay. Tanto Escocia como Uruguay tuvieron, vos lo planteás en un artículo ahí, tuvieron dos líderes fundacionales, Artigas, William Wallace, y los dos países como que hacen a nivel deportivo, es el fútbol fundamentalmente, y sobre todo la idea de que existe algo así como la garra escocesa, que sería el paralelo de la garra charrúa. Sí, bueno, hasta hace poco tenían unas historias paralelas en el sentido de que tuvieron su gloria. Y hacía tiempo que no se veía gloria. Y los escoceses siguen sin gloria. Pero tuvieron gloria. Una gran sequía de títulos. Es que nosotros tuvimos este bruto golpe último del Mundial. Los gurises que tienen 16 años no saben lo que era la vida antes de eso. Que era el sufrimiento. Yo estando en Escocia, nunca en la vida aposté. Sabes que hay salones de apuestas. Ahí son muy jugadores los escoceses, ¿no? Y vos sabés que yo fui a empezar a poner apuestas. Y la primera vez que entré de Uruguay no entendía nada de nada, entonces te daban 100 a 1, entonces vos ponías una libra, te daban 100 para ganar Uruguay en la más alta de todo, y de a poquito te lo iban bajando, ¿viste? La relación de... Claro, porque... Y de a poco, mis amigos, gente de mi edad, ¿no? 40, 50 años, no sabían nada de Uruguay. ¿Quién se va a acordar de los años 50? Sí, eso no. Pero los escoceses, por desgracia... son muy futboleros como aquí, pero todavía están esperando o sea, están sufriendo, están en la etapa de sufrimiento. Terrible. Sí, pero ellos tienen también sus historias, ¿no? Una de las cosas que hago en un momento en el libro en el posfacio, es comparar las historias y la historia del fútbol y cómo cada país va construyendo sus historias. Se calla la boca de ciertas derrotas bastante vergonzosas
y hace hincapié en las otras, ¿no? Claro. Vos mencionás la derrota de 1916 de Uruguay 7-2, Claro. que después me enteré porque hace poco empezaron a hablar de eso aquí, Ajá. porque el partido de vuelta en Montevideo echaron a todos y llamaron a la selección le pusieron la camiseta nacional, al Club Nacional, y el Club Nacional jugó, digamos, con la camiseta de la selección, porque fue un desastre, ¿no? 7-1, 7-2 era partido. Y mencionás el fútbol femenino, que eso acá en Uruguay no se menciona. Bueno, ese era justamente un cuadro, sí, es verdad, ese es un cuadro que no te creas que es tan fuerte, pero sí, lo femenino está fuerte ahí, y justamente es una mujer que estaba hablando de eso, por eso me venía a cuento de que ella se relacionaba, porque una de las cosas que quiero ilustrar yo con eso es que los dos países, me parece a mí, hay una expresión en inglés, no sé si la hay en español también, que pegan en el boxeo en la clase más alta, ¿viste? Son ¿cómo se llama? No son pesos pesados, son pesos medianos, pesos ligeros, pero pegan más de lo que corresponde al peso en el que está. De lo que correspondería a su peso proporcional. Eso. O sea, un país chico no deberían tener tanta éxito futbolístico o haber tenido tantas medallas porque tenían que haber sido cierto, ¿no? Bueno, por lo menos en ciertas cosas, ¿no? Bueno, en Uruguay me parece que en cultura, por ejemplo... No, pero el maestro Tavares lo ha hecho una y otra vez. Uruguay tiene 3 millones de habitantes y no puede tener esta proporción de cracks o de jugadores muy importantes, de élite. No debería tenerlo. Si vos vas a una provincia argentina de 3 millones de habitantes, no tiene esta élite, ¿no? Bueno, Escocia no es quizás el fútbol, pero por ejemplo ellos lo que son muy orgullosos es de la tecnología. O sea que ellos inventaron el macadam, ¿no? El asfalto, inventaron la televisión, inventaron toda una serie de cosas que se las dieron a los ingleses. Entonces tú, por ejemplo, vas a Escocia, a Edimburgo, a un castillo de esos y te compras un paño de ese para secar los platos, en el que está ahí, que dice, el inglés se levanta de mañana y pasa por 20 cosas que tiene que pasar y se lo debe todo al escocés. Todo inventado por los escoceses. Entonces tiene una tradición muy fuerte de ingeniería, de invención. Y la otra cosa que a mí me parece muy parecida a Uruguay es de esto, de plata, ¿no? De la cosa financiera. Bueno, hasta ahora se han caído todos los bancos allá. Bueno, allá en Europa, pero está todo... Pero hasta ahora, vos un escocés sabías que le ponías en un banco escocés la plata y había esa cuestión de la seriedad, de la solidez. Y la seriedad, fíjate que se confirmó aquí. En esta zona, Uruguay como banca financiera es muy fuerte. Y bueno, y el tío de Pato Donald nos llamaba Mac Pato. Entonces, de ahí. Y aquí para los negocios, ¿no te parece? Yo una cosa que veo está aquí claro. es que la mitad de los uruguayos trabajan para el gobierno, la otra mitad tienen un kiosco, un negocio de algún tipo, ¿no? No, y aparte el tema de esa solidez o supuestamente seriedad de las instituciones, la institucionalidad, frente a otros países que no tiene tanta. Una pregunta, porque una vez el escritor Muñoz Molina escribió, hablando de Montevideo, que le recordaba a Lisboa, y después hablé de esto también con Luis Eduardo Aute, y él dijo lo mismo, que incluso yo había escrito algo parecido, me dijo no sé qué, pues en este sentido, de que Lisboa, y del aspecto melancólico, sobrio y de carácter introvertido, y dice que tenía que ver con Montevideo porque eran ciudades que tenían al lado grandes países, grandes capitales y todos muy gritones. Los españoles gritaron y los argentinos también, claro, los argentinos también gritaban. Entonces, y por contraste, por buscar digamos, ese es un análisis. Y los escoceses, ¿cómo son con respecto a...? Bueno, el escocés es un tema interesante. El escocés tradicionalmente es presbiteriano, muy serio. Es reformador, ¿no? La reforma llegó a Escocia de una manera pero muy fuerte comparado con la religión en Inglaterra. La religión en Inglaterra es luterana. Vos le preguntás a un obispo si existe Dios y él dice, bueno, vamos a ver, la pregunta es complicada, vamos a ver. El presbiteriano, la palabra de Dios está en la Biblia. Entonces ellos como descubrieron eso y fue muy fuerte. Hay una tradición muy fuerte católica también, pero esa católica es del oeste de Escocia, no de donde estoy yo, es del oeste sobre todo, y es relacionada con inmigración de Irlanda, ¿no? Que es posterior, siglo XIX. Pero la tradición presbiteriana de Escocia lo que quiere decir es que tú estás en la vida para sufrir, ¿eh? Tú llegaste con pecado, entonces lo que tenés que hacer es trabajar y tomar las cosas muy en serio y no disfrutar mucho. Entonces vos tenés, por ejemplo, ciertas islas del oeste de Escocia, presbiterianas,
donde hay el presbiterianismo más bien extremo. Entonces el domingo no podés hacer nada, no podés divertirte, no podés lavar ropa, no podés... Pero hay una cultura, por ejemplo, yo conozco mucho a Danny Boyle, que me parece un gran director, que es escocés, el que ha dirigido Trainspotting, pero aparte que ha estado en el top, ¿no? La hizo 127 horas, anteriormente hizo la de, ¿cómo es? ¿Quién quiere ser millonario? O sea, es un tipo que muy inquieto, y las primeras películas, la primera que llegó acá, que se llamaba Tumba a ras de tierra, que era cuando no era muy conocida, ahí hablaba de una juventud también que era bastante loca. ¿Sabes ese nombre que es, no? No. Es irlandés. ¿El qué? Boyle. Boyle. Es irlandés. Ese hombre viene de la otra zona. Danny Boyle es irlandés. Viene de ahí la cosa, ¿no? Exterminio, hizo también brillante también. Sí, es una formación mucho más relacionada con el placer y todo eso. Trainspotting justamente lo que mira es la zona sumergida, la zona de drogas y de alcohol. Sí, la adicción a la heroína, pero la plantea desde un punto de vista, digamos, amoral, sin castigarlo, digamos, ¿no? O sea, desde adentro de la adicción, ¿no? Y diciendo que, no sé, está bárbaro. Viene de ahí. Bueno, pero lo que te decía es que hay una tradición esa del escocés que busca de alguna manera, que piensa que estar en la vida hay que sufrir, que no se permite demasiados placeres. Esa es una visión que todavía está en muchas cosas de Escocia. Son muy formales en ciertas cosas, ¿no? Y por eso hay ciertos problemas de actitud frente al alcohol, por ejemplo. El alcohol es una cosa bastante seria. Qué raro, pero el whisky es escocés. Sí, claro, pero lo toman, no, hay ciertos problemas de alcoholismo. Hay una cosa interesante. Por otro lado, también es un país muy inseguro hasta cierto punto y que busca ciertos íconos muy firmes para declarar su seguridad. Muy orgulloso de sí. Por ejemplo, la pollera, ¿no? La kilt que se ponen ellos, ¿no? Una manera de... ¿Vos tenés una pollera? Sí. Pues es que yo no tengo. Pero tenés que comprarte, si estás ahí. Tengo que buscar una relación así específica con eso. Mi hijo tiene, ¿ves? Yo tengo un hijo de 14 años y se la pone. Yo hasta ahora no me la he puesto, tendría que... Es una cuestión también de hasta qué punto eres escocés, ¿no? Yo llevo 20 años ahí, 20 y pico de años, ¿no? Y si yo te tuviera que preguntar a vos, a Gustavo San Román, y ya sin ser académico, ¿por qué estás, más allá de que obviamente estás afincado, tenés tu trabajo y tenés tu familia, pero qué te gusta de Escocia? Me gusta el lugar, me gusta la geografía, es divina. Yo, por ejemplo, voy en bicicleta de donde vivo en un pueblito y voy a otro pueblito un poquito más grande que es hermosísimo y me encanta ese lugar. Me gusta la calidad de vida que hay ahí, que es muy parecida a la calidad de vida de aquí. Sí, me gusta, es un país que te recibe muy bien, es un país en el que puedes hacer lo que sea sin ningún problema de ningún tipo. Yo he tenido mucho éxito en lo que estoy. Pero me gusta, además, hay una cosa que me gusta, ese problema, la cuestión de la identidad. Me parece un país elemental, o digamos, con vínculos muy claros con su elementalidad. Como decía Borges de los uruguayos, que los orientales son más elementales que los argentinos. Me parece que o sea, más vinculados a ese sentido. El escocés es más elemental, está más vinculado a esas cosas más básicas de la existencia. Y eso me gusta mucho. En Inglaterra te perdés. En Inglaterra es un país muy grande. Pero de todas formas tenés, como todo uruguayo, tenés una mirada hacia Uruguay, porque no es casualidad, yo creo. Mira, este año, venís vos de Escocia con este libro sobre Uruguay y Escocia para plantear, está bárbaro, ¿no? Puentes. Y en abril hubo un encuentro, la Biblioteca Nacional, lo organizó Oscar Brando, Karina Blixen, pero aparte desde Francia, desde allá, Nora Giraldi, organizó este encuentro que se llamaba Navegaciones y Regresos, y era el planteo de que la literatura nacional ya no se puede circunscribir con todas las oleadas migratorias que hubo en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, pero aparte por millones de personas que están moviéndose. Entonces el planteo de Nora Giraldi es que que los escritores nacen acá, escriben, después se cruzan y van haciendo como plantas rizomáticas, rizomas donde van creciendo la raíz y después sigue la planta y sigue otra raíz. Como las frutillas. Exacto. Y entonces de alguna forma yo veo que los dos son distintas estrategias para mantenerse en Francia, vivir en Francia, estudiar en Francia, o en tu caso Escocia, desarrollar el conocimiento en Escocia, pero a la vez mantener un puente, ¿no? Claro. Este es el segundo libro Uruguay y segundo el año pasado, salió en el que por acá no circuló, por desgracia, pero lo tengo en internet colgado, Uruguay y Galicia, porque San Román chino no es.
mi nombre es gallego y yo tengo cierta... Y hice un congreso en Ribadeo, donde nació el viejo Pancho, a quien yo me dedico, y donde nació el padre de Juana Ibargurú, Vicente Fernández. Y los gallegos en esos momentos tenían mucha plata, en 2007, y pagaron por un coloquio que llevé yo gente de aquí, fueron 4 académicos uruguayos para allá, y hubo gallegos, y hubo gente de otros lados. Hicimos un libro sobre los vínculos culturales entre Uruguay y España. Uruguay y Galicia, específicamente, y Galicia. Que también. Y yo creo que podríamos hacer medios en el libros así. Uruguay, y los lugares que tuvo una formación, Italia. Bueno, aparte hay un vínculo entre Galicia, los celtas y digamos Gran Bretaña, y Escocia. Y Escocia. Sí, hay cierta vinculación. Sí. Y está este poeta Pondal que había vínculo y lo que no había los inventó. Es verdad, que es una tarea poética que está bárbara, inventar, ¿no? Sí, inventar vínculos también, ¿no? Sí. Y los celtas aparte te invita a eso, ¿no? Te invita a... pues todo muy místico. Bueno, acá en Uruguay hace poquito yo fin de semana, octavo festival de música celta, yo digo que es impresionante, yo no sabía ni que existía. A mí me gusta la música celta, pero me gustaba más en España. En España tenía mucho auge. Y para eso Irlanda, ¿ves? Irlanda es muy fuerte para los celtas. Irlanda es donde salió toda esa cultura brutal. Irlanda tendríamos que hacer algo sobre Irlanda y Uruguay también. Bueno, y sobre Rodó también. Espero que cuando culmines ese estudio, ese trabajo, poder conversar sobre Rodó. Y en algún momento, bueno, estamos ahí. Digo, vas a estar aquí un tiempito. Y si no, y vengo regularmente. existe